Esto, bueno, en primer lugar, con Fede nos conocimos cuando tuve la suerte de cursar la materia de él, prácticas experimentales de los medios electroacústicos. Yo salgo de multimedia y entre uno de los seminarios que podía adaptar era ese. La primera obra que hicimos con Fede fue, bueno, esta de eventos pequeños, una ilusión, en la cual fue una instalación sonora. Yo me encargué de la parte de sensores y siempre estábamos en la búsqueda de esta cuestión de romper el espacio y de generar cierto extrañamiento que, bueno, después nos terminó llevando a lo que habíamos, a lo que ya están ustedes viendo, ¿no? Exosimex tiene su primer idea en el 2017-2018, cuando nos enteramos de la convocatoria de la Bienal Par, bien digo, ¿no? No, de Par, sí. En lo cual nosotros presentamos un proyecto en medio híbrido, que era una mezcla de instalación y dispositivo escénico al mismo tiempo. Con Fede, por lo menos en lo personal, creo que lo que nos une es esta cuestión siempre de buscar romper ciertos límites, por eso también mencionaba lo anterior, de desdibujar algunas cuestiones, de que no quede muy claro si algo es de una manera o de otra. Entonces cuando hicimos Exosimex o cuando hicimos el proyecto, lo pensamos como esta cosa, como una cosa que podría ser una instalación que la gente use o que recorra o que transite, que incluía sonido, video y un montón de cosas, pero que al mismo tiempo sirviera como una especie de dispositivo, de escenografía, que sirviera para, por ejemplo, para un vivo, para una performance de otro artista o para una performance nuestra misma, ¿no? Después, el proyecto por suerte avanza, recibimos media beca por parte de la universidad y lamentablemente nos agarra la pandemia y estuvimos parados como 1 o 2 años, un montonazo, bueno, lo que nos pasó a todos. En ese momento nosotros con Fede no queríamos quedarnos sentados así como esperando que suceda, porque aparte es una realidad que no es ajena. También el costo se va devaluando de los equipos que uno pueda, de la plata que uno recibe para poder comprar equipos para trabajar o lo que sea. Así que decidimos avanzar por lo menos en la parte que podía ser realizada por nosotros, que era la cuestión performance, ¿no? Para esto se nos incorpora Julieta Rano, alguien también que casualmente los dos conocíamos y por los cuales también entre los dos compartimos admiración. Juli es una bailarina, hemos incluso hecho después un par de piezas, Fede y Juli y yo en distintos momentos, así que era como una cuestión bastante idónea, ¿no? Tratamos de hacer esta cuestión de la videodanza, de la performance de videodanza, tratando de rescatar algo que teníamos en lo anterior, esta cuestión de una cosa, si ustedes, permiso que vuelvo, si nos quedamos acá, vemos que hay una situación de una pantalla medio despedazada, medio de paneles mapeados, y algunas cuestiones por el estilo, pero empezar a pensar esto en bajarlo a una pantalla nos obligó a bajarlo y sacar todas estas cuestiones de fragmentos, lo que terminó siendo lo que es ahora. Por suerte, más o menos, bueno, sí, el 20 de marzo del 2021, creo, Fede, el 21, ¿no? El segundo año de la pandemia, Sí. presentamos en un show de una banda amiga que se llama Room, en el Centro Cultural Calle 1, presentamos como el primer work in progress de lo que es esta performance. Creo que nunca dejó de ser work in progress y creo que nunca va a dejar de ser work in progress. Eso es algo que también creo que, yo hablo por mí, por lo menos Fede, pero que creo que compartimos, que es la cuestión de no dejar que algo concrete, ¿no? Cada encuentro que hemos tenido con Fede siempre ha dado a agregar algo, modificar algo, reflexionar algo, y cada vez que que nos invita a una charla, Ale, hemos compartido varias horas de reflexión acerca de lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, y un largo etcétera. Pudimos presentar eso, bueno, como decíamos, en el show de esta banda Room, en el Calle 1, con los problemas y las limitaciones que tenemos estando en pandemia, pero creo que con bastante éxito, ¿no? Esto se para y por supuesto llegamos a
la Bienal del año pasado de Arte Universitaria, en la cual volvemos a presentar, y es el registro que Ale, entiendo, le mandó por mail a los inscriptos, el que pudieron ver qué es lo que sucedió. Creo que no tengo mucho más que mencionar. Yo voy viendo las imágenes y acordándome que tenía que decir. Una de las cosas en esta cuestión que hablábamos, que hablaba recién, de cómo se desdibujan o cómo se nos desdibujan por lo menos a nosotros las cosas, era esta cuestión de que todavía no terminamos de darnos cuenta si es una obra de video danza dura y pura, en el cual es un video que se ve y listo, o es una performance de video danza en la cual también hay una cuestión del espectador en el espacio escénico. Creo que eso no va a ser respondido ahora mismo, así que creo que te tengo que dar la palabra a vos, Fede, para que cuentes un poco de lo tuyo. Bueno, yo soy Federico Jauregui Berri y dentro de Exosimex, no vamos a categorizarlo ahora, estoy encargado, digamos, de la parte del sonido. Como decía Lisandro, este proyecto deviene de lo que era una instalación, que dentro del motor de audio de la instalación estaba previsto que se registrara el sonido de la gente que se acercaba, de la hipotética gente que se acercaba a ver qué sucedía, qué era eso que habíamos armado, y bueno, Exosimex es un insecto que se alimenta de sonido. La, en el rasgo primario del proyecto está, bueno, a medida de que estaba la máquina funcionaba automáticamente, digamos, estaba automatizada, estaba la idea de decir, bueno, en realidad yo quiero tocar también. Yo soy músico, quiero vestirme de insecto y tocar. Bueno, la pandemia restringió a la cuestión de reunir gente en un espacio cerrado, así que bueno, fuimos cavilando con Lisandro y bueno, salió esto que estamos haciendo ahora, que es eh, un motor de audio, en lo que estoy trabajando yo con mi instrumento acústico es el saxofón, y lo que estoy trabajando con tecnología, con este programa, con este sistema de programación llamada Pure Data, lo que estoy trabajando es el concepto de instrumento ampliado. ¿En qué consiste esto? El concepto que estoy usando para definir esto es intervenir un instrumento para llevarlo más, exceder o explorar las posibilidades más allá de lo que está diseñado en el instrumento de manera originaria. El caso mío, mi instrumento acústico, el saxofón, fue diseñado como respuesta tecnológica a un problema en el siglo XIX. Necesitamos un instrumento de viento más potente que el clarinete y tan estable de afinación como el clarinete y con la misma, prácticamente con el mismo registro y la misma flexibilidad. Básicamente es un instrumento diseñado, todo el mundo lo escucha, para tocar notas. Bueno, mi intención con el instrumento ampliado que tengo es llevarlo a otro lugar. Yo no trabajo con notas, yo trabajo con sonido. Entonces, básicamente es una analogía a una de las pedaleras de efectos que usa cualquier guitarrista, y con eso proceso el sonido la idea es llevarlo a algo que sea eh, esto motu propio, lo más lejano a lo que uno tiene en imaginario sonoro, que es un saxofón. De ahí lo que están viendo es, bueno, esa es la interfase visual, ha sufrido esta es la 12ª versión, ha ido mutando, esto en función de usos particulares, yo improviso solo, grabo, y después, bueno, en función de Exosimex, por un lado, por la respuesta a nivel sonoro que tenía, y por otro lado, a nivel prestancia técnica. Así yo toco un instrumento que necesito las dos manos, entonces tuve que diseñar la interfase tanto visual como mecánica, como para poder manipular los procesos en tiempo real con una sola mano mientras toco con el otro instrumento. Entonces, y después, bueno, después de cada perfo que hacemos con los chicos, siempre hay algo que hacer, ¿no? Esto podría haber sido más ágil, esto va para acá, esto para allá, siempre hay una retroalimentación
acá lo que estoy usando son diversos procesos, un pitch shifter que altero el registro de la nota que estoy tocando, hay un sinte que emula, que copia lo que estoy tocando y lo resintetiza, cambia el espectro armónico, después un delay, que es enviar repeticiones de lo que estoy tocando en diferentes lapsos de tiempo, el chorus, que es un proceso espectral, que es como engordar el sonido, después hay un proceso de filtrado a través de convolución, y bueno, después el stutter es una manera de iterar el sonido que consta de subir y bajar la amplitud muy, muy rápidamente. Bueno, este es el motor de audio. Ahora, yo lo que hago es, yo hace tiempo que tengo experiencia trabajando con gente que hace danza, con la que he trabajado mucho, sobre todo en improvisación. Entonces, a partir, bueno, en este caso de seguirla a Juli, es decir, bueno, los primeros ensayos fue calibrar el instrumento, todo el instrumento, los tres, ¿no? Tanto la parte que maneja Lisandro, como la que manejo yo, sobre todo en el caso mío, pues yo le estoy siguiendo a Julieta, ¿no? Entonces, sí, bueno, cuánto es un nivel bajo, un nivel medio, un nivel alto, cómo es encontrar ciertos esquemas de cómo se mueve, así con qué velocidad se desplaza, digamos, yo la sigo en todo eso. Entonces, básicamente, lo que yo hago es, yo hago un set inicial de sonidos que a mí me resulta interesante, que preparo todo este patch, los parámetros que a mí me resultan interesantes a nivel sonoro, y después me presto a lo que hace Julieta. Julieta, creo que es de los tres, es la única que tiene, en esta experiencia, tiene un cierto guión. Entonces, en función de la marcha, del énfasis que ella le da a cómo van transcurriendo las etapas de este guión, yo la voy siguiendo. Muchas de las cosas que yo piloteo, los parámetros que yo manejo, van en función del volumen con el que yo toco. Así que yo controlo con el volumen, con la intensidad de mi instrumento, mi fiato, controlo muchos parámetros de lo que está pasando. Entonces, en función de la marcha, de cuán veloz sea un cambio de un punto medio, uno alto, uno bajo, cuánto tiempo esté abajo, dependiendo de la dinámica corporal que está generando Julieta, yo voy siguiendo atrás de ella y bueno, voy variando los parámetros. Entonces, básicamente, desde ese punto de vista es una improvisación, así, pautada por lo corporal. Cada vez que nos presentamos, no hacemos una sola presentación, eso a mí me da aire, entre comillas, para, bueno, variar el set mío. Julieta por ahí vuelve a hacer algo similar a lo que tenía pautado, nunca es igual, lo mío nunca es igual, y bueno, y después Lisandro interactúa con nosotros dos, así lo que venimos, la sorpresa de esto, sorpresa, lo que venimos develando de esto es que, pensándolo desde el campo mío, de la música, es una improvisación entre tres. No hay una, si bien, bueno, hay cierto guión, digamos, eso está improvisado, nunca es igual, hay que llegar a un lugar, no sabemos cuándo. Mientras tanto vamos haciendo el camino, ¿no? Bueno, eso es una pauta de improvisación. Entonces, lo que estamos hablando es, después de la primera vez que nos presentamos, che, pero ¿qué estamos haciendo? Y bueno, estamos haciendo una improvisación entre video, entre danza y entre sonido. Esos fueron los últimos minutos de la última performance que grabamos. Eso, lo que vimos ahí fue el registro visual sacado desde la computadora, ¿no? Es lo que salía por el proyector. Voy a bajar un poquito de volumen. Esto básicamente es lo mismo, es el mismo registro
pero del vivo. Nos preguntábamos si mostrar un ensayo o alguna cuestión de esa, ¿no? ¿Qué podemos mostrar para mostrar el otro lado, la cocina? Pero bueno, en esta condición de work in progress permanente, es como que cada performance es un ensayo al mismo tiempo, ¿no? Porque tenemos esta cuestión, como decía Fede, de quedarnos después en, bueno, qué funcionó, qué no funcionó entre nosotros y para cada uno en su propio quehacer. Acá hay una cuestión muy horizontal, ¿no? Como dijiste, Fede, un instrumento entre tres, una cosa así, o una cosa entre tres. Ujú. Este, ahora vamos a explicar un poquito más. No sabíamos mucho cuánto profundizar, y lo charlamos con Fede y con Ale, ¿no? De cuánto ponernos en la especificidad técnica, o quizás más en un macro de ver cómo. Mira, ahí justo terminó, qué oportuno. De ver cómo se hace cada cosita, o el macro de pensar cómo se pensó esto, valga la redundancia. Como decía Fede, hay una cuestión sonora que responde a los gestos de Juli, y Juli responde a los gestos sonoros, pero al mismo tiempo la parte visual responde directamente a lo que hace Fede con el saxo y con el Pure Data, que, digamos, él directamente con su instrumento modifica las cosas visuales. Si ustedes pudieron ver, en algunos efectos había una incidentalidad muy precisa con algunas cosas que es medio imposible hacerla, llamémosle a mano. Algunas cosas están hechas a mano, otras no, pero cosas como efectos que rompen la imagen, lo hace desde una comunicación directa entre el Pure Data, que es de sonido, y la parte que me involucra a mí. Vamos a borrar esta anotación. El Pure Data que me involucra, el Forbi que me involucra a mí, que era la parte visual. Así como Fede usó Pure Data, yo uso, para este trabajo usé Forbi. Forbi es un lenguaje de programación muy parecido al PD, que es a base de nodos. Les voy a mostrar un screenshot de mi patch. Mi discurso, mi forma de pensar es un poco más caótica que la de Fede. Fede logró un patch increíblemente bello, pulcro y ordenado, y el mío es más como un plato de espaguetis, ¿no? Básicamente la interfaz de los dos programas son básicamente parecidas, cajitas conectadas con cable. Creo que no vale la pena, por lo menos en este momento, porque es un montón, ponernos a profundizar qué hace cada cosita. Pero bueno, yo me anoté un par de menciones para tratar de estructurar y ver, por lo menos desde lo visual, cuáles fueron las decisiones que tomé, que siempre encima fueron muy charladas con Fede, porque había necesidades muy específicas. De manera muy esquemática, esto es como ¿cómo podríamos decir? Esto es como el ADN del bicho, ¿no? Como decía Fede, de hecho Exosimex es una palabra inventada como para ponerle nombre a este bicho que comía sonidos, comía gente, ya no entendimos mucho qué está haciendo ahora, interactúa Mutó, con, mutó. mutó, bueno, como esperábamos que suceda. Entonces, este, bueno, ponernos a desglosar cosa por cosa, no, es imposible. Lo que sí sabemos es que tenemos una fuente de alimentación a este bicho visual, que es a partir de una cámara Kinect. Es una cámara que tiene la posibilidad de ver en 3D, ¿no? Esto sin tener, como ustedes podían ver en la performance, sin tener un camarógrafo que recorre, gira alrededor de la bailarina. Por eso era interesante ver el ensayo o la performance. Podemos girar y estar de costado a Juli, a la performer, sin necesidad de andar moviéndonos. Tiene sus limitaciones, por supuesto, que hacen a la estética, pero se logra algo interesante y obviamente es una estética muy marcada ya por ese tipo de dispositivos. El otro gran input que tenemos es el controlador. Es un controlador MIDI o un joystick
Al principio empecé con con un controlador MIDI y terminé en un joystick. Y por último, el OSC, que es un protocolo de comunicación que nos permite conectar por cable de red entre la computadora de Federico con Pure Data y la mía con el 4B. Si nos fijamos, incluso acá espiándote, había encontrado donde tenías el módulo de OSC, que no lo voy a encontrar ahora mismo. Acá, Ahí está, en ahí esta está. parte de la derecha, ahí Fede podía monitorear los valores que le pasaba. Una cosa interesante que encontramos con Fede como reflexión es que parametrizar un montón de cosas, ya lo habíamos visto con la obra anterior, se volvía como muy ruidoso. Entonces, en un momento ya teníamos la decisión de que sean solamente 2 parámetros que mandaba por ahora. Ya no me acuerdo qué era, Fede. Uno era el pitch y el otro era algo procesado, ¿no? Estaba, con la intensidad controlábamos el grano y después Los el cubos. quemado, no sé. Sí, 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 el tamaño de los cubos. Entonces, bueno, yo tengo esta cámara que me pasa al esqueleto, digamos, a esta especie de maqueta de la performer, y que yo creo un mundo en el cual ella baila, ¿no? Entonces tenemos este mundo en el cual tenemos a la performer, el piso, que no es algo menor, ¿no? Los accesorios, que son estos cositas que son como líneas que se mueven, y estos cubos que, bueno, por lo menos en lo personal, lo agregamos porque nos parecía muy interesante agregarle una espacialidad, ¿no? La primera versión de Exosimex ni siquiera tenía el fondo, en este carácter de work in progress permanente. Cuando hicimos la perfo de la Bienal, por serendipia, nos encontramos con que la cámara estaba tomando todavía la pared del fondo, y en vez de eliminarla le hicimos dejar, y permitió que haya interacciones, por lo menos que con un resultado muy interesante, como esta situación en la cual vemos que la sombra de ella se ve con respecto al cuerpo de ella, ¿no? Y después, como último, tengo toda una especie de bloque de postprocesado en el cual agregamos efectitos, ¿no? Que es como podríamos decirle al estilo filtros de Instagram, ¿no? Que son manejados por Fede y por lo que yo manejo desde el controlador. Supongo que después, o espero que después al final haya alguna pregunta en la cual pueda profundizar sobre algo, porque me parece que igual ponernos en el detalle específico de cada cosa los puedo llegar a aburrir mucho. Una de las cosas que queríamos mencionar, con Fede estábamos pensando, por lo menos, reflexionábamos mucho acerca del por qué usábamos las herramientas que usábamos, ¿no? Eh, Tanto Pure Data como 4B, ¿no? Acá tenemos una sketch, un pedacito de un patch de Pure Data. Esto es un pedazo de un patch de 4B, B corta, B corta, B corta, B corta. Y esto es un pedazo de un patch de Touch Designer, ¿no? Son lenguajes de programación que se sostienen a partir de una interfaz gráfica. No son quizás tan óptimos como podría ser cosas escritas en código, como acá, ¿no? Tenemos Processing, tenemos acá abajo puse un ejemplo de Open Framework, que son cosas escritas por código, en el sentido más hacker de la palabra, ¿no? Pero lo que a nosotros nos parece, creo, ¿no? En esta sucesiva charla que hemos tenido con Fede, de que esas cosas alejan al usuario promedio, o a la persona que está buscando más una cuestión como una performance, que a la persona que está mucho más cerca de ser, digamos, un ingeniero. Si bien, por ejemplo, Processing, que es esto celeste que vemos acá, es un lenguaje hecho para el arte, y hay muchas obras de videodanza también hechas, son, por lo menos a mi gusto, yo me encontré mucho más cómodo laburando, conectando cablecitos, eh, que escribiendo código, ¿no? Me parece, por lo menos a mí me parece que se me resultó mucho más ágil. Hay gente que tiene otra forma de trabajar en la cual se halla mejor escribiendo. Yo vengo mucho yo soy DJ, o sea, así como Fede es músico y tocan en eventos musicales. Yo soy DJ, y esto es que hago visuales en vivo para bandas, espectáculos de teatro, bueno, danza.
Entonces también eso, estos programas de conectar cablecitos, llamémosle, nos permiten una agilidad para hacer cosas que a veces uno no tiene que escribiendo, ¿no? Perdón, Lisa, 10 Sí, minutos quedan. perfecto, estamos joya de tiempo. Y otro motivo por el cual optamos por Pure Data for B, eventualmente Torch Designer, o bueno, tanto Processing como Open Framework, algo que no nos parece menor, es esta cuestión de que son software de acceso relativamente gratuito, ¿no? Pure Data es este, ¿no? que veíamos acá, es open source, esto significa que es gratuito para cualquier cosa que uno quiera hacer, para modificarlo, para estudiarlo, para hacer algo y venderlo. Y esas son cosas no menores, dado el contexto latinoamericano, argentino, y bueno, todo el contexto que se nos ocurra en el cual estamos todos nosotros sumergidos. Forbit tiene una licencia, si bien es un poco más restrictiva, permite ser usado gratuitamente por quien quiera, básicamente. Ellos incluso tienen un manifiesto en el cual apelan a que una persona, si quiere, o mejor dicho, ¿no? Si empieza a ganar plata grande en términos de ellos, pague la licencia, pero no ponen ninguna restricción para que uno lo use en proyectos educativos o proyectos sin fines comerciales. De la misma manera, Torch Designer, Processing, Open Framework tienen esta lógica. Hay otros programas más avanzados que son pagos y por lo general son muy caros. Y una cosa que nos interesaba mucho con Fede era la idea de poder cruzar esta data, este conocimiento, estas experiencias con otra gente que esté en la misma situación o en la misma búsqueda que nosotros. Entonces, depender de que alguien tenga 500 euros anuales para pagar la licencia de un software, no era mucho una opción, ¿no? Porque tampoco nosotros tenemos 500 euros anuales para pagar en cada software que queremos usar, ¿no? Entre una cosa y otra uno termina usando 5, 6, 10 software distintos, ¿sí? Entonces uno tiende a buscar por la licencia o las posibilidades más económicas. No por eso menos potente, por supuesto. ¿Qué más? Como yo le dije, yo voy recorriendo las diapos y acordándome de qué es lo que tengo que hablar. La cámara que decía es una cámara, acá se ve una especie de esquemita de lo que se ve con la cámara. Es una cámara que puede ver en 3D, es Kinect. Es una cámara que en realidad venía con una consola de videojuegos, con la Xbox. Un montón de gente entusiasta y también dispuestas a compartir conocimiento. Empezaron a hacer un montón de herramientas. Después Microsoft, que es la creadora de la Kinect, decidió incorporarla y permitirla para esos fines. Pero al principio salió desde una filosofía hacker, en el sentido más epistemológico de la palabra hacker, que es alguien que quiere revisar cómo funciona algo y tratar de ver cómo lo adapta, ¿no? No hacker de pasamontaña y de robar cuentas de banco. Gracias a la cultura hacker se logran cosas como todo lo que estamos trabajando, ¿no? Después las grandes empresas se apropian de eso, lo empaquetan y nos lo venden, pero no es menor el hecho de que esto era una cámara usada para jugar a los jueguitos, que no triunfó y un montón de gente dijo, che, acá hay una posibilidad. Y se usa mucho, por ejemplo, para las videodanzas. Y creo que por último, que mencionaba recién, que también no es como, no me parece menos importante, me parece que es algo que me detuve precisamente a pensar mucho y nos cambió mucho la estética con Fede, es esto que vemos acá arriba a la izquierda, es un controlador MIDI, ¿no? Muy parecido a una consola de sonido, uno tiene fader, ¿no? Estas cositas que uno sube y baja y que permiten cambiar valores. Y con eso Fede lo usa en Pure Data, yo lo uso en mi patch, manejaba la interacción. Pero de golpe, siendo de una generación que se crió jugando a los videojuegos y teniendo tan incorporado algunas cuestiones, por lo menos en lo personal, me di cuenta que el joystick me permitía un manejo más, podríamos decir, animal, más primitivo, más intuitivo de este bicho que se mueve alrededor de Juli, que era imposible lograr moviendo los dedos de una manera. ¿No? Esto acá tenemos sticks analógicos que uno mueve, bueno, creo que todo el mundo vio un control de jueguitos
Y de golpe permitió una expresividad y una agilidad que no habíamos logrado antes, ¿no? Lisa, 5 minutos. Perfecto. Si vemos en el video que estábamos viendo, hay un momento en el cual Juli empieza a bailar y la música hace una gestualidad y la cámara se mueve izquierda a derecha con la música. Eso fue algo completamente improvisado, era de poder tener a mano los controles y mover la cámara y hacer bailar a este bicho junto con la música y junto con Juli para lograr mejorar la performance. Después ya de un joystick, no sé, capaz que vamos a tener que empezar a mover los brazos, Fede, o algo para controlar. Hasta acá llegué con un timing del cual me siento orgulloso. Nuestros contactos por si alguien eventualmente quisiera hacernos alguna pregunta, pero estamos, Juli.